Bienvenidos y bienvenidas a esta nueva clase donde vamos a abordar brevemente la depresión postparto. En esta clase los temas que vamos a abordar tienen que ver justamente con el posparto como tal, de qué se tratará el posparto, signos y síntomas, factores de riesgo de depresión durante el posparto, las consecuencias de esta depresión, el diagnóstico de depresión postparto, el manejo y tratamiento de esta depresión y el riesgo cuando no hay un tratamiento. Vamos a comenzar entonces con una introducción para, en el fondo, poder comprender de qué se trata la depresión postparto, que es justamente un trastorno depresivo en donde se altera el ánimo y justamente tiene que ver con esta falta de interés y un rechazo sostenido de la madre hacia su hijo. Y por lo general este estado se presenta durante el primer mes del puerperio o lo que se llama posparto o un poco después. Y por lo general los síntomas van a alcanzar su máxima intensidad entre las 8 y las 12 semanas más o menos después del parto. Ahora, la depresión postparto también se caracteriza principalmente en aquellas mamás en que han desarrollado un estado de ánimo depresivo. No quieren cuidar a su bebé, no tienen un interés por satisfacer sus necesidades. Se sienten culpables también, pueden desarrollar ansiedad, también tienen una percepción de desesperanza, también se angustian mucho sobre la vida y no solo sobre su vida, sobre la de su hijo, sobre la de su entorno. Y desgraciadamente este es un tipo de depresión que no solamente afecta lo que tiene que ver con el funcionamiento anímico de la madre, sino que también en el fondo lo que hace es que genera alteraciones en ella, en su vivencia, en este bebé y también en las personas que las rodean. Y es un tema que en el fondo no es muy visible, es un tema muy importante, pero que evidentemente se ha invisibilizado porque, como ya lo vamos a ver, hay una especie de generar esta sensación falsa como de romanticismo frente a lo que tiene que ver con el embarazo y posteriormente con el parto y el posparto. Cuando nosotros hablamos de posparto o puerperío, el embarazo y el posparto son periodos que tienen profundos cambios en la mujer, biológicos, psicológicos, interpersonales, porque hay todo un cambio a nivel físico de los órganos, también de las hormonas que evidentemente se debe activar la oxitocina, por ejemplo, se deben activar neurotransmisores para que empiece a bajar la leche y la mamá pueda alimentar a su bebé. Todo eso genera alteraciones en el comportamiento también, en el estado de ánimo, también todo lo que genera tener un bebé ya en los brazos también implica cuidados, también implica que el bebé está recién acomodándose a la vida, fuera del útero, por lo tanto suele ser muy demandante. Eso también va a generar cansancio en la madre, va a empezar a dejar de dormir, por ejemplo. Todo eso va afectando. También los aspectos interpersonales, porque evidentemente hay una alteración en lo que tiene que ver con la relación con la pareja. Quizás la familia se quiere intrometer porque quizás esta madre es primeriza, por lo tanto, hay un sinfín de factores que pueden generar también un sinfín de cambios en lo que tiene que ver con este proceso. Ahora, las reacciones transitorias de tristeza y ansiedad son bastante comunes durante este proceso. Por lo general, suele ocurrir más cuando ya la persona ha presentado depresión anteriormente o ha tenido alguna clase de recaída frente a algún trastorno mental previo, por ejemplo. Y acá hay una idea que es muy social en términos de idealizar a la maternidad, que las madres van a amar a sus hijos por sobre todas las cosas, que las madres saben cómo contener a un hijo, que las madres ven los ojos de los hijos y saben perfectamente qué es lo que necesitan. Esto es una falsa creencia, que en el fondo hace que la madre se sienta desesperanzada, que se siente inútil, porque en el fondo todo lo que supuestamente dicen los libros, todo lo que dicen muchas personas, muchos autores, dice que en el fondo la madre, porque para el hijo, es la que conoce al niño al revés y al derecho, y en este proceso de... Son dos seres humanos diferentes, que uno se está adaptando al mundo, que es el bebé, y la madre se está adaptando a este ser humano. Por lo tanto,
se creía, de hecho, y se cree todavía que el embarazo es justamente protector para la salud psíquica de las mujeres, cosa que es completamente falso. Justamente lo que es el puerperio es este periodo de vulnerabilidad máxima que puede hacer frente justamente al inicio de un trastorno psiquiátrico como la depresión postparto o de una recaída en el caso de que ya presente depresión que puede llegar a ser inclusive maniática o psicótica. Cuando nosotros hablamos del puerperio, que es este periodo que se inicia con el nacimiento del bebé y la expulsión de la placenta y se prolonga más o menos durante varias semanas, entre 6 y 12 inclusive. Ahora, durante este periodo también se desarrollan conductas psicológicas que conllevan justamente una adaptación física y a esta creación de lazos afectivos con el recién nacido, porque claramente se nos llena la cabeza, los libros, las otras madres que tienes que crear apego. Debes crear un apego seguro, debes tener una vinculación especial con el bebé. Sí, no, claro que una madre debe vincularse con ese ser humano y por supuesto que debe tratar de comprender qué es lo que quiere, qué es lo que pasa. Con el tiempo, por supuesto que va a poder identificar un sinfín de señales que obviamente una persona que no está con el bebé tanto tiempo no las sabe identificar. Sin embargo, una mujer que pare un hijo no tiene superpoderes en el fondo, simplemente es un ser humano que tiene la capacidad de reproducir. Sin embargo, esta nueva vida también es otro ser humano que en el fondo tiene sus propias necesidades y exige que sean satisfechas y además tenemos una madre que está cansada. Es un periodo que no es fácil, que tanto físicamente como psicológicamente es muy cansador y se le exige que debe tener o que debe ser una madre que no puede llorar, que todas las madres están hechas para ser hijos, por lo tanto, por qué se ve afectada? ¿Por qué llora? ¿Por qué rechaza al niño? ¿Algún problema debe tener? Por lo tanto, no se ve como un aspecto normal, entre comillas, el que la madre efectivamente puede sufrir sintomatología asociada a la depresión, porque tiene que ver también con un sinfín de cambios que obviamente van a establecer todo este periodo. El puerperio se divide en tres periodos específicos. El puerperio inmediato, las primeras 24 horas después del parto, que técnicamente es importante también que la madre pueda estar con el bebé, que lo conozca, que en el fondo se puedan acariciar, que la mamá se tome el tiempo para poder soportar el llanto del bebé también, el poder conocer el llanto del bebé, conocer a su bebé en el fondo. Y acá justamente estas 24 horas son las que más se le exigen a la mamá que le dé pecho, que aprenda a darle el pecho porque puede asfixiar a la guagua. Entonces ya se le genera una ansiedad mayor cuando estas primeras 24 horas podrían ser específicas para que la mamá solo esté con el bebé. La mamá está en recuperación, por lo tanto, también necesita ayuda y que no se le exija en el fondo que debe saber y hacer todo. Puerperio mediato, que se extiende hasta la primera semana posparto, y el puerperio tardío, que incluye el periodo de tiempo requerido para la involución de los órganos genitales y el reinicio de la menstruación, usualmente 6 semanas en las mujeres no lactantes, y el regreso también de la función cardiovascular normal y psicológica, las cuales también pueden requerir, ojo, varios meses, no es algo automático. El posparto es uno de los periodos de mayor riesgo en lo que tiene que ver con la presentación de trastornos del estado del ánimo, justamente por todo lo que hemos visto. De hecho, cerca del 85% de las mujeres presentan algún tipo de alteración del estado del ánimo durante lo que tiene que ver con el posparto. Inclusive algunas mujeres puede ser que manifiesten estos síntomas de manera transitoria y simplemente leve. Sin embargo, entre el 8 y el 25%, las mujeres han manifestado algún tipo de trastorno incapacitante persistente. En este último grupo pertenecen sin diagnosticar el 50% de los casos, por lo tanto esto podría aumentar. ¿Por qué? Porque justamente se piensa que es porque la mamá está cansada y se invalida los síntomas de la madre que está sintiendo. Y otra cosa también es que muchas veces la madre se guarda los síntomas porque sobre todo si es primeriza, no logra entrar en su mente que pueda en el fondo rechazar a su propio hijo.
La causa específica de depresión se desconoce en muchos de los casos. Puede haber un sinfín de combinaciones, por ejemplo, predisposición genética, bioquímica, factores del ambiente, estrés, factores hormonales, reproductivos, psicológicos, sociales. Las mujeres pueden sufrir tres tipos de alteraciones durante el periodo del posparto: disforia posparto, depresión posparto y la más grave, que es la psicosis posparto. De hecho, la psicosis posparto, si lo vemos desde como gravedad, la primera, que es la disforia postparto, por lo general tiene que ver justamente con que la madre tiene estos síntomas de tristeza, pero son más leves. Ya cuando hablamos de, o el maternity blues, que también se le llama. La depresión postparto, ya los síntomas son mucho más agudos y persisten más en el tiempo. Ahora, la psicosis postparto es una alteración de la realidad, donde la persona, la madre, puede sentir que el hijo, por ejemplo, no es de ella, que se lo han robado en el hospital, que en el fondo ese hijo es el demonio, etcétera. Hay un sinfín de alteraciones graves que pueden hacer inclusive que la madre atente contra su propia vida, la de los demás o la del bebé. La depresión postparto o puerperal. Se considera depresión postparto cualquier trastorno depresivo no psicótico que ocurre en la madre durante el primer año después del nacimiento del niño o la niña. Consiste justamente en esta fuerte vulnerabilidad a la depresión que empieza de manera importante entre las 4 y 6 semanas postparto, alcanzando acá su máxima intensidad entre las 8 y las 12 semanas, las cuales las progenitoras experimentan distintos síntomas, como por ejemplo idea de culpa o minusvalía de que no van a ser capaces de poder atender a este hijo o de ser buenas madres en el fondo, que es un tema social muy imponente a las mamás que se les obliga a tener que ser buenas madres y eso genera mucha ansiedad también. Cuando nosotros hablamos de depresión puerperal o posparto, va a ser un trastorno mental de alta prevalencia que provoca también alteraciones emocionales, cognitivas, comportamentales y también físicas, que se inician de manera insidiosa, durando incluso semanas después del parto. El DSM-5 definió la depresión mayor con comienzo en el posparto como episodios de depresión que comienzan hasta 4 semanas luego del mismo. Así también se reconoce que una depresión posparto puede ser leve, moderada, también severa. Algunos de los signos y síntomas de la depresión posparto, por ejemplo, llanto excesivo, dificultad para relacionarse con el bebé, desesperanza, inquietud, fatiga abrumadora o pérdida de energía. También tenemos pensamientos acerca de lastimarse a sí mismo o hacia el bebé, por ejemplo. Existen signos y síntomas específicos para identificar los casos de depresión posparto leve, moderada y severa. Por ejemplo, la depresión posparto leve o moderada generalmente no manifiestan comportamientos suicidas o evidente deterioro del funcionamiento. Es decir, la persona puede seguir con sus rutinas con algunas alteraciones, sí, pero puede mantenerlas. Y es menos probable que desarrollen complicaciones tales como, por ejemplo, rasgos psicóticos y características catatónicas. Catatónica es un síntoma en donde la persona se sus músculos se vuelven rígidos y puede tener ciertas posturas que para otra persona que no presenta catatonia puede ser muy difícil mantenerlas porque tienen posturas que son muy rígidas, la persona puede estar doblada por mucho tiempo, tener las piernas dobladas, el cuerpo, el tronco, etcétera, y la persona es como que se desconectara de la realidad y su cuerpo quedara como una figura que se puede moldear en distintas formas y la persona lo puede generar. Y evidentemente eso genera también rigidez, porque la persona se queda como una estatua. Esas son las características o síntomas catatónicos. Dentro de la depresión postparto severa suelen reportar acá ya sí ideación y comportamiento suicida. Por lo general demuestran un deterioro importante, lo que tiene que ver con sus rutinas diarias. Y a menudo manifiestan un mal juicio, que obviamente puede generar un daño inminente a la persona, a los demás y al bebé. ¿Por qué hablamos de un mal juicio? El juicio tiene que ver con determinar cuando una situación está bien o está mal y estas personas las confunden. Por lo tanto, por ejemplo, inclusive matar a tu propio hijo puede ser una opción factible frente a lo que esta persona está sintiendo. Es más probable que desarrollen complicaciones tales como rasgos psicóticos, rasgos catatónicos.
Factores de riesgo de depresión durante el posparto, algunos de esos son, por ejemplo, que ya hayan existido trastornos mentales previos como depresión y ansiedad. También puede ser depresión posparto previa, si es que es otro hijo, embarazo no deseado o no deseado, no planeado o no deseado. Condición socioeconómica comprometida, donde probablemente tengan varios hijos y no puedan darle lo que tiene que ver con la contención a ese bebé en términos de alimentación, por ejemplo, bajo nivel educacional, donde tampoco tienen información sobre cómo es y que esto también pudiese ocurrir. Falta de apoyo familiar o social, no contar con un compañero que también la puede ayudar o abandono y separación de la pareja, entre muchos otros. Consecuencias de la depresión postparto, la relación entre las madres y los hijos obviamente genera una ruptura, es decir, la vinculación primaria, que se le llama apego, tiene alteraciones porque el niño necesita sentir a la madre, el niño la necesita conocer, la mamá necesita conocer al bebé. Es todo un periodo en el cual la madre y el hijo se deben relacionar y eso genera apego, una vinculación emocional entre el bebé y su madre. Alteraciones también lo que tiene que ver con la dinámica familiar y social. El miedo a no poder conseguir lo que tiene que ver con la interacción con el hijo hace que en el fondo suelan controlar lo que está alrededor de ella. Se sienten amenazadas por algo que no reconocen como parte de ella, es decir, la agresividad que sienten hacia el hijo o hacia ellas mismas. Ya sea de forma física o verbal, el comportamiento agresivo de estas mujeres que sufren depresión postparto, pues puede causar obviamente malestar y sufrimiento también a la familia, porque tienen explosiones, botan todo, y en el fondo los otros hijos también se asustan. Todo lo que tiene que ver con los estados negativos, los cambios de humor grave, hay pérdida de energía, a veces se quedan acostadas todo el día, no quieren ver al bebé, eh, reclaman y son agresivas con su pareja, por ejemplo, su familia, sus cercanos. Dentro de lo que tiene que ver con el diagnóstico de la depresión postparto, en el caso específico de la depresión postparto, el diagnóstico se hace clínicamente mediante entrevistas y cuestionarios con el fin de poder identificar si una mamá padece de algún trastorno depresivo que pueda afectar la maternidad. Y acá se utilizan dos. Uno es el inventario de depresión postparto de Beck y el otro es la escala de depresión postparto de Edimburgo. Manejo y tratamiento de la depresión postparto. Cuando nosotros hablamos de depresión postparto leve o moderada, por lo general son terapias ya en paciente ambulatorio o más bien de atención parcial durante el día, requieren psicoterapia. También pudiese haber lo que tiene que ver con terapia cognitivo-conductual muchas veces. También se utilizan guías de práctica clínica, por ejemplo. Por lo tanto, muchas veces las madres prefieren, sobre todo cuando es leve, que no se les dé antidepresivos para que no afecte también a los bebés cuando se les da leche. Dentro de las intervenciones psicoterapéuticas puede haber terapia o psicoterapia de apoyo, cognitivo-conductual, técnicas de relajación, sobre todo para la ansiedad, que también se asocia a la depresión. Pero ya cuando hablamos de depresión postparto severa, acá muchas veces se requiere hospitalización porque acá aparecen los síntomas y los rasgos psicóticos, por lo tanto la madre puede estar en peligro ella, el hijo y los demás, o aspectos catatónicos. La psicoterapia casi siempre se indica como, de cierta manera, como un aspecto que es complementario a la psicofarmacología. Y obviamente se recomienda que reciban psicoterapia inicial y se siga evaluando su progreso hasta que respondan bien. Dentro de los riesgos de no tratar la depresión postparto tenemos el suicidio puerperal o suicidio postparto, filicidio. Filicidio tiene que ver justamente em, con que la madre asesina a su propio hijo. La relación entre el suicidio posparto y el filicidio se debe esclarecer que el suicidio y el filicidio no necesariamente son cometidos o intentan ser efectuados por las madres primerizas con depresión postparto o que han desarrollado previamente una psicopatología, sino que puede ser en cualquier caso. De hecho, hay algunas situaciones en las cuales la madre inclusive ha desarrollado filicidio cuando el hijo ya tiene 2, 3 años. Por lo tanto, también ahí hay todo un tema de que no se relacione directamente la depresión postparto con el suicidio postparto como tal o el filicidio, porque en el fondo estos aspectos también pueden ser relacionales después
D. En ocasiones las personas con depresión son incapaces de poder pedir ayuda, sobre todo por todo lo que hemos conversado en términos de socialmente tengo que ser buena madre, tengo que vincularme, tengo que generar apego, debo amar a mi hijo por sobre todas las cosas, se supone que debería amarlo, se supone que me debería enamorar de mi hijo. Cuando eso no ocurre, la persona siente que no puede pedir ayuda porque todos la están mirando, todo en el fondo están evaluando y ella también puede sentirse evaluada de su desempeño como madre. Por lo tanto, eso también hace que desgraciadamente sientan que no puedan pedir ayuda porque justamente la depresión postparto es invisibilizada. Entonces no la asocian con que pudiese ser parte de un proceso en el cual la persona puede estar inserta y que sí tiene un tratamiento. Eso ha sido toda nuestra clase. Si desean recibir gratuitamente el manual, lo único que tienen que hacer es dejarnos su correo electrónico en el enlace que aparece en la publicación y con mucho gusto se lo enviaremos.